haciendo voluntariado y bueno, mis días son largos y bueno, quiero saludar a todo el mundo. Si me está escuchando, tengo que decir que Sí, para mí esta es mi primera vez haciendo esto en Instagram, sí, ¿no? me la he traído yo porque necesitaba que la gente te escuchara, Laura. Es que, mira, os voy a contar, porque ahora ya después va a hablar Laura todo el tiempo, porque tiene tanto que contarnos, pero os voy a contar que yo fui la que capté a Laura y casi la he obligado a ser mi amiga, ¿eh? No, no, aquí obligación ninguna, que yo te llevo siguiendo desde hace ya mucho tiempo. Y la escuché hablar y fíjate, Laura, ¿sabes que me acuerdo muchísimo en este momento de... yo te escuché hablar y me llamó muchísimo la atención una cosa. Precisamente, y es de los temas que vamos a hablar hoy, precisamente te escuché hablar del pánico que le tenía a montarte en el avión. ¿Y Pues cómo lo sí. superaste? Y entonces dije, esta mujer, y entonces me acerqué a ella, para que todos lo sepáis, me acerqué a ella, le dije lo que me había gustado y ya luego, bueno, pues como somos las mujeres cuando tenemos esa química, quedamos en Madrid y que sepáis que ha sido la única persona con la que he coincidido en una cosa maravillosa. Laura y yo, cuando nos acostamos por la noche, estamos deseando que llegue el día siguiente para hacer cosas y para Sí. vivirlo con ilusión, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo creo que, bueno, somos afortunadas, ¿no? Que al fin y al cabo el haber encontrado, pues, el camino, ¿no? Sí. Que queremos seguir por lo menos de momento, porque la vida te sorprende, ¿no? Hay tantos cambios. Yo creo que todos siempre nos hemos encontrado en algún momento en ese cruce de caminos, ¿no? Donde Sí, tenemos que tomar decisiones, a lo mejor pues hacer determinados cambios. A veces esas decisiones pues pueden ser un poco difíciles, ¿no? Pero sí, bueno, y desde luego un ejemplo de ello es lo que comentas cuando, pues de hecho me tiré de paracaídas fíjate, porque le madre mía. cogí, sí tuve una muy mala experiencia, esto hace muchísimos años, muy mala experiencia en un vuelo viniendo de Nueva York a España a pasar las fiestas con mi familia y la verdad es que fue tan traumático que le cogí miedo al avión a pesar de que yo vivo en el avión, ¿no? Constantemente desde muy pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, frente a ese miedo, pues necesitaba hacer algo porque uno, yo tengo parte de mi vida en Nueva York, parte de mi Claro. vida aquí en España y luego una de mis pasiones es viajar, ¿no? Y hay tanto que conocer en el mundo que claro, el tener miedo al avión, pues bueno, pues evidentemente me iba a robar mucha de esa felicidad, así que decidí Qué interesante eso. afrontarlo y bueno, hablé con algunos amigos y decidí pues tirarme de paracaídas, así como al principio un poco de broma y al final pues fue en serio, ¿no? Sí, así te están Y diciendo, ¿no? Gestión del miedo. Guapa, exactamente. Laura Valiente, ya lo creo. Ya sabes de gestión, ya lo Ah, creo, de mira, la mira, y me sale incertidumbre. aquí mi sobrina. Hola, tía Ah, Laura. mira. Claro que Hola. sí. Claro que sí, sí, se está uniendo la gente. Laura, porque para los que quiero, por favor, que sigáis a Laura, porque además lo mejor de traer a invitados como tú es que me paso durante mucho tiempo investigando vuestro trabajo, lo que hacéis, aprendo un montón, o sea que para mí es un gran regalo. Laura nace en Estados Unidos y a los 8 años se viene a Sevilla, ¿no? Con lo cual por eso tiene ese acento ahí tan estupendo Sí. y tan... y fíjate, hoy no, yo ya lo sabía, pero leyendo, es Julio, sí, Julio, discúlpame, como estaba en ese Julio de Ah, gestión del gestión del miedo, sí, miedo. Buen sí, amigo, sí. sí, sí, bueno, yo estoy Y encantada, lo acabo de descubrir, os lo recomiendo sí, a todos sí, y me tiene enganchadísima y me sí, ayuda un sí. montón y lo sigo muy, muy de cerca. Entonces, Laura, eh, esa parte tuya que podría ser traumática y quiero que os quedéis con esta Laura que tenemos hoy delante sonriendo porque ella es así de alegría. Cuando viviste el 11S que fue tan traumático, yo he aprendido mucho leyendo cosas tuyas sobre el 11S. Primero el miedo y luego la alegría por saber que hay gente que no había fallecido. Laura, trayendo esa parte tan traumática del 11S, ¿qué te ha enseñado a ti para hacer frente hoy a toda esta incertidumbre y este estado de alarma?
Bueno, como bien sabes, o sea, partiendo de la idea de que el miedo forma parte, ¿no?, de la vida y de hecho necesitamos saber sentir miedo, como dice nuestro gran amigo Julio de la Julio. Iglesia, ¿no? Gestión del miedo, que está aquí con nosotros hoy también y es un experto, ¿no? Es un experto en el sentimiento del miedo. Y entonces, bueno, pues el miedo no deja de ser un mecanismo de defensa que, bueno, reaccionamos con miedo frente a una situación de amenaza, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí tenemos que prepararnos sobre todo para sobrevivir. Y bueno, evidentemente todos tenemos nuestras fuentes de miedo, algunas veces son miedos emocionales, psicológicos, los que nos podemos imaginar y después una realidad, ¿no? Hoy día que estamos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos confinados, ¿no?, en casa, haciendo unas cosas u otras, evidentemente hay momentos, sobre todo yo creo que cuando vemos las noticias, Sí, claro. que vivimos miedo, ¿no? Nos preocupa, tenemos miedo por nuestros amigos, nuestra familia, incluso por nosotros mismos, por nuestro trabajo y el qué va a pasar. Y claro, ahí estamos hablando de una emoción que también está muy vinculada al miedo, que es la incertidumbre, ¿no? Y el Claro. cómo gestionamos la incertidumbre. Ese, el qué va a pasar después, el no sé, ¿no? Y bueno, yo en estos momentos, la verdad es que en diferentes momentos de mi vida donde he vivido mucho miedo, entre ellos el 11S, pero muchos otros también, y yo creo que todos los que estamos aquí hoy hemos sentido miedo en un grado u otro, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos para, sobre todo para seguir adelante, ¿no? Y el no paralizarnos, porque a veces el paralizarnos pues puede ser peligroso, ¿no? Y Claro, claro, necesitamos reaccionar. Y frente a esta pandemia que estamos viviendo hoy a nivel global, es importante el que no nos paralicemos y luego siempre me gusta transmitir un mensaje positivo dentro de la dureza, incluso de esas posibles pérdidas que ya hemos sufrido algunos o muchos, ¿no? Y es que, ¿qué puedes hacer hoy? ¿No? O sea, y es algo que yo me repito incluso a mí misma, ¿no? Para seguir animada, para seguir luchando, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi futuro yo se sienta orgulloso, ¿no? O sea, ¿qué qué puedo hacer bueno. hoy para que el día de mañana yo mire atrás y a pesar, pues, un poco de esos momentos de agobio de estar en casa, ¿no? A pesar de la incertidumbre y de ese miedo, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar este tiempo, este mientras tanto, mientras esperamos a salir, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Y después, ¿qué es lo primero que queremos hacer cuando podamos salir, ¿no? Yo desde luego tengo muy claro que quiero estar con mi familia y quiero estar con mis amigos y los quiero abrazar fuerte, pero muy, muy fuerte, durante un ratito, además, ¿no? Me incluyo. Sí, sí, eso por Iré a supuesto, ¿no? buscarte. Sí, sí, sí. ¿Sabes que mira, había un comentario ahí que decía, a mí me da mucho miedo el después. Sí, Es cierto por ejemplo, y a mí ahora me está interesando mucho ese tema, las personas que han sufrido, las personas que hemos sufrido, cuando pasa un tiempo, ese sufrimiento se nos olvida. Es como cuando tu pareja no está mal y yo recuerdo hace unos años que la pareja de un gran amigo estaba, bueno, pues en la UCI y decía, cuando termine la voy a cuidar, la voy a querer, la voy a... Y eso nunca sucedió. Sucedió al principio porque los cuidados eran así, pero luego todo volvió a ser igual. Si volvemos a ser igual, hemos perdido mucho, porque hemos perdido el desgaste de este tiempo, este sufrimiento que estamos haciendo y hemos perdido la memoria de lo que realmente queremos hacer o esa pregunta tan maravillosa, ¿quién quiero ser cuando salgamos de aquí? A mí me gusta mucho cuando tú hablas de ponerle nombre a las emociones, porque creo que eso nos ayudaría a ese después trabajarlo para que no se nos olvide esto que hemos sentido. No podemos meterlo debajo de la tierra, lo que sentimos ahora, ¿verdad, Laura? ¿Cómo le ponemos claro. nombre? Bueno, desde luego cada uno tiene que hacer un trabajo de introspección y tampoco hay que sobreanalizar, ¿no? Yo también creo en ser práctica
y lo más directo posible para que todo esto sea útil también, ¿no? Y no nos perdamos en el bucle del pensamiento recurrente y a veces obsesivo. Entonces, respecto al después, que eso está vinculado con lo que estábamos hablando sobre la incertidumbre, el después va a ser diferente probablemente a lo que nos imaginemos, pero sí debo decir que ninguno nos vamos a quedar igual, ¿no? O sea, ante esto como si no nos hubiera afectado de una manera o de otra. Y no quiero decir necesariamente negativamente, a pesar de que en mi día a día, ¿no?, trabajo más con las emociones negativas, con el miedo, con la incertidumbre, con decisiones difíciles también, ¿no? Por la que están pasando muchas personas en estos momentos. Pero sí querría decir que esto no va a pasar desapercibido, de esto no nos vamos a olvidar, pero sí a los que están pasando lo peor, ¿no?, los que están sufriendo mucho, ese dolor no va a permanecer con esa misma intensidad. El que está sufriendo más en estos momentos, y si hay alguien en esta sala que verdaderamente está viviendo una angustia o ha vivido una pérdida de un ser querido recientemente, este dolor se va a convertir en un duelo, va a ser un proceso lento, todos vamos a tener que vivir un duelo, yo también, y poco a poco eso se va a ir apaciguando, pero desde luego de aquí vamos a sacar muchas cosas y algo en lo que me estoy dando cuenta, ¿no?, al hablar con tantísimas personas al día, ¿no?, desde sanitarios que se han contagiado, otros que no, personas que están confinadas en casas solas, personas que se encuentran en una situación verdaderamente dura y difícil, ¿no? A lo mejor conviviendo con una pareja, ¿no?, Efectivamente. que es muy difícil, pero aquí estamos aprendiendo todos y estamos aprendiendo mucho, sobre todo sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces de hacer y también cómo gestionamos nuestro tiempo, porque es como que el mundo se ha parado, pero nuestra cabeza y nuestros quehaceres y determinadas responsabilidades siguen. Entonces, el cómo nos organicemos durante el día nos va a ayudar mucho, mucho, ¿no?, a poder superar la parte más dolorosa y después poder desarrollar también lo que nosotros denominamos, ¿no?, en el campo de la psicología, la personalidad resistente, que es ese término maravilloso, la resiliencia, que aún todavía creo diccionario, pero estoy convencida que un día sí lo estará. Entonces de aquí saldremos muchos, yo creo que fortalecidos, que esto no quiero decir que qué bien que haya pasado esto, no, sino ya que ha pasado, qué podemos aprender y hacer para salir más fuertes, ¿no? Claro. Y sobre todo aprender, ¿no?, de todo esto. Aprender de todo esto. Uniendo con una parte que a mí me interesa muchísimo, Laura, porque efectivamente la gestión del miedo, la gestión del tiempo, la gestión de la incertidumbre, aquí todos lo tenemos que gestionar y además en este momento tenemos que gestionar todo junto. Sí. Y hay una parte que en mi caso soy una privilegiada porque ya mis hijos son mayores, y mis niñas son mayores y he trabajado mucho en la comunicación porque he escrito mucho sobre eso, ¿no? Y digamos que ahora son el producto de mis libros, pero hay muchas familias, hay muchas madres, padres que nos están escuchando y que nos van a escuchar y están teniendo muchos conflictos, muchísimos. Entonces, a mí me gustaría luego voy a pasar a otro tema muy interesante que tiene mucho que ver con esto, pero me gustaría mucho que dijera alguna pauta para que estas relaciones familiares, bien, bueno, sobre todo con tu hijo, ¿no?, más que con tu pareja, porque sería otro tema, pero sí me interesa mucho el tema de los hijos, porque hay gente que lo está pasando realmente mal con adolescentes, mujeres que están, o sus parejas, ¿no?, hombres, que tienen los niños pequeños y que no hay manera, porque es imposible organizarse así. Entonces, alguna pauta para que esas relaciones familiares pues sean más generosas o que no nos exijamos tanto, porque igual tiene mucho que ver con la exigencia. Sí, y sí me gustaría decir, desde luego, a esos padres con niños pequeños, niños adolescentes, o sea, cuidadores en general, ¿no? Cuidadores, porque después están aquellos que a lo mejor están cuidando a unos padres que son mayores o a alguien con una enfermedad también, ¿no?,
que no son necesariamente hijos. Entonces me voy a Claro. dirigir sobre todo a los cuidadores, Muy que yo bien. creo que muchos de los que estamos aquí estamos siendo cuidadores de otros, a lo mejor de algún vecino incluso, ¿no? Entonces, respecto a los niños pequeños, lo más importante, y esto lo dicen los expertos, ¿no? En relaciones infanto-juveniles, es fundamental los horarios, la estructura, el orden, pero que también haya ocio y un poco de espacio y personal. Qué importante. Evidentemente, cada uno pues tiene su espacio. Hay casas que son más grandes, más pequeñas, tiene un dormitorio, o es un estudio, tiene varios dormitorios, ¿no? Trabajar con lo que se tiene y centrarse en lo que sí se tiene, porque si nos centramos en lo que no tiene, en lo Ay, que qué no tenemos, interesante eso. ¿verdad? Si nos centramos en lo que no tenemos, pensamos en ese jardín que no tenemos o que no es tan grande como el del otro y eso despierta sentimientos negativos y algunos que pueden ser sobre la envidia y es una pérdida de tiempo y energía. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí tenemos, en ese espacio, si es un lugar, ¿no? En el salón, el sillón o un lado de la cama, un dormitorio, una oficina, sea donde sea, ¿no? También para poder hacer un trabajo personal, pero sobre todo respecto a los cuidados, hay que tener paciencia y a veces a lo mejor vamos a perder un poquito de paciencia. Yo creo que ahí la amabilidad hacia otros y sobre todo hacia uno mismo, de que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, que a veces nos frustramos, ¿no? Y que por mucho queramos a nuestros seres queridos o a nuestros familiares, parejas o a quien sea, o queramos incluso ayudar, todos tenemos un límite, ¿no? Claro. Una de las experiencias que tuve mientras que estaba estudiando la carrera en Estados Unidos era, yo, bueno, ahí los estudiantes pues tenemos nuestros supervisores, ¿no? Y yo recuerdo a mi supervisor que me decía, dice, Laura, es muy importante que tú te conozcas, el autoconocimiento, para que tú sepas dónde está tu límite. Y si tú sabes dónde está tu límite, pues vas a poder gestionar mejor tanto tu tiempo, tu paciencia y tu amabilidad. Y tener la humildad de saber hasta dónde he llegado, cuál es mi límite, es más importante que incluso decirse a uno mismo yo tengo que poder, ¿no? Porque si no Claro. caemos en la tiranía de los deberías. Yo debería Eso lo ser, tengo debería. anotado para preguntártelo, porque me Claro, fascina. Laura, entonces, imagínate, bueno, imagínate no, te lo imaginas perfectamente. O sea, yo hoy tenía trabajo, dos niños pequeños, con mi pareja no me coordino bien, pues porque no me coordino bien. Los niños que lloran, la casa es pequeñísima y llega un momento en el que aparte de llorar, porque hay muchas mujeres que están llorando, no puedo más, no aguanto y tal. ¿Cómo gestiono? Es decir, ¿cómo sé ese momento en el que digo, o sea, hasta aquí he llegado, ahora tengo que pasar a la amabilidad? Me encanta la amabilidad conmigo y la amabilidad con los demás. ¿Cómo lo bueno, hago? pues ahí cuando ya está uno como en ese momento que de límite, ¿no? A ese borde de perder los papeles, de pegar un grito, de decir algo desagradable o algo desproporcionado, creo que si somos verdaderamente prácticos, en vez de decir lo que debería ser para que nosotros tampoco caigamos en la tiranía de los deberías, algo práctico que ayuda es uno, quitarse, para ser amable con otros y con uno mismo, es uno quitarse de en medio. Y eso Muy bien. puede ser ir al cuarto de baño y encerrarse o ir a un dormitorio o meterse en la cocina a hacer algo, ¿no? O a ordenar algo, algo que sea mecánico, ¿no? O sea, el espacio, el poquito espacio que pueda haber, que corra el aire. Yo creo mucho en correr el aire, porque ahí ya también nos ayudamos a no decir algo que después nos podamos arrepentir y caigamos en ese Claro, sentimiento de culpa y no tenía que haber dicho, o el otro me ha dicho. Y claro, en un espacio pequeño con resentimiento o con rabia o con ira, hay que tener mucho cuidado porque eso mucho puede ser como cuidado. un cóctel molotov, ¿no? Mucho cuidado, sí, mucho cuidado. Y es cierto que el debería, ¿no? Es que debería haber esto, debería, o el debería hacia los demás y el debería hacia ti mismo, que quizás es más peligroso también, ¿verdad? Porque en este momento en el que estamos confinados, ¿no?
la autoexigencia y te habla una mujer autoexigente, o sea, que llega al final del día y digo, pero si no he hecho nada y entonces he hecho un montón de cosas. Entonces, esa autoexigencia, Laura, a mí me gustaría también que diera alguna pincelada, porque, mira, dice aquí uno, mira, María Jesús, dice, yo me subo a la azotea varias veces al día. Muy Ah, qué bien, bien, qué muy bien. bien, Eso qué sí que bien. corre el aire. Bueno, maravilloso, desde luego el que pueda, pues, ¿no? Y el que no pueda tiene un baño, tiene una ventana, tiene Sí, un pasillo, algo donde uno pueda cerrar unas puertas. Y respecto a esa exigencia, muchas veces nos exigimos tanto y los padres les sí, pasa mucho eso, ¿no? Es que no, como que no tienes como esa sensación de frustración que no llegas, ¿no? Estás eso. siempre como con el agua al cuello y caes en ese diálogo interno de tiranía de los debería, yo debería haber hecho, no debería haber sido, debería haber logrado, no debería, ¿sabes? Toda ese yo, esa lucha con el yo ideal y el yo real, ¿no? Y entonces, claro, como seres imperfectos, pues a menudo entramos en ese conflicto interno con nosotros mismos, donde incluso a veces lo explico como que haces una carrera contigo mismo y quedas segundo, ¿no? Es como que no es Claro, suficiente. claro, claro. Y eso duele y produce frustración y empeora el estado de ánimo y el estado, el humor, ¿no? El humor. Y entonces, en estos momentos que tenemos poco espacio, que no podemos a lo mejor salir a la calle, darnos un paseo, quedar con amigos, bueno, pues también podemos utilizar las nuevas tecnologías como ahora. Yo acabo de aprender contigo cómo hacer esto, ¿no? En grupo, en una sala, no lo había hecho nunca. Siempre hay una primera experiencia, ¿no? Claro, Entonces, claro. uno de los mensajes que sí intento transmitir a los que tienen hijos, a los que no, a los que estén solos, intenta hacer algo todos los días que sea nuevo, Qué bueno, algo muy buena. distinto, ¿no? Y si, por ejemplo, encuentras que tienes un poquito de pintura en casa, ¿no? Y pues pintar, pero sin reglas, ¿no? No hace falta ser Van Gogh. O utilizar Claro, la pintura para ese arañazo de la pared, ¿no? Pues típico. Sí, hacer sí. algo distinto todos los días, porque si no, también podemos caer en ese aburrimiento o en esa apatía o hastío, ¿no? Que nos puede un poco pues deprimir, ¿no? Sí, sobre Y todo ahora, es, claro, que cuando haces algo nuevo, sí es verdad que tienes la sensación de haber hecho algo, porque sí, cuando estás todo el día en la misma rutina, pues hay días que dices, no he hecho nada, sí, no he sí. terminado de... aquí hay uno que dice que se hace 6 kilómetros del salón a, no sé. Ah, mira, qué bien, qué Sí, bien, aquí qué tiene bien. muchos admiradores, qué buena persona eres, Laura, qué Ay, bien, qué bueno, bien. bueno, sí, 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 Pues yo fíjate, una de las cosas, porque en mi familia, pues así como mi padre corre maratones, mis hermanos también son muy deportistas, yo en cambio, por ejemplo, no soy muy deportista. Me encantaría, pero no soy muy deportista. En cambio, me encanta caminar, pero claro, ahora no puedo salir a la calle a claro, andar. claro, Así que como probablemente muchos de los que estáis aquí, yo también me pongo a caminar en casa. claro. Entonces, si tienes un reloj que te puede medir los pasos, este me lo regaló por Navidad mi hermano Bruno, ¿no? Pero si no lo tienes, pues vas con el móvil, que hay aplicaciones que lo Claro, miden sí, que lo hace, y está muy bien. o lo Sí, cuentas sí, sí, también. Y es sí, una manera de hacer meditación, ¿no? sí, Y bueno, está yo muy no he bien llegado hacer. a los 6 kilómetros a andar en casa, pero sí he llegado a los 4, Sí, hablando por teléfono, ¿no? Me pongo a andar por casa claro, muy buena y idea, claro, hacer ese es movimiento. una buena Laura, manera, ¿no? yo quiero terminar con algo que tengo Sí, muchas ganas de que me cuente y que sí, voy a dejar claro. para broche final, que es círculo virtuoso versus Ah. círculo vicioso. Así que, o sea, me hace muchísima ilusión conocerlo, saberlo y aprenderlo. Así que te dejo. ¿No te veo? Ah, no. Perdona que Se había ido. se había quedado atascado. No sabía que eso podía pasar también. Sí, bueno, o se Bueno, me puede ir la batería en un momento. Esto. bueno, pues ese es un tema que espero que os interese a todos porque es algo sencillo pero complejo, ¿no? Y sinceramente es algo que yo estoy intentando practicar yo misma todos los días, ¿no? Hay dos ciclos, ¿no? O círculos. A veces caemos en ese círculo vicioso,
¿no? De ir mucho a la nevera sin que estemos haciendo ejercicio porque estamos aburridos o nos entra ansiedad y entonces comemos porque queremos llenar un vacío, porque estamos ansiosos y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es una conducta que en un momento dado nos puede perjudicar, producir sentimiento de culpabilidad, angustia, sensación de falta de control, ¿no? Y entonces claro. empeora la situación y tiene un resultado, pues, negativo. Pero luego están los círculos virtuosos, que es la conducta contraria. O sea, si sustituimos una conducta determinada que pueda ser negativa por una conducta positiva, luego nos vamos a sentir mejor. O sea, que por ejemplo, ¿no? Ahora tengo a personas con las que estoy trabajando que frente a esa ansiedad y que están comiendo demasiado o consumen, vamos a decir, tabaco, ¿no? Pues les digo, bueno, evidentemente tu cuerpo te está pidiendo algo. O sea, la dopamina, que es una sustancia en el cerebro, es como quiero chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate, ¿no? Quiero comer chocolate. Entonces, pues si cambias esa conducta por otra, por ejemplo, hacer saltar 10 veces, ¿no? Con los brazos así, ¿no? Sí. Pues el caso es que si cambias una conducta por otra, pues evidentemente el resultado no solamente va a ser positivo, sino que también va a tener un efecto positivo en tu autoestima y tu sensación de autocontrol y autorregulación emocional. O sea, y es en el momento, es decir, aquí hay alguien que quiere comer torrija, Ah, yo nuestro también. amigo. Ay, sí, mi amigo Julio, Gestión el Sí, Miedo, que os sí, animo a que que le quiero comer sigáis. torrijas, que estoy viendo aquí, torrijas, qué rica. Sí, Entonces, sí, sí. necesito torrijas, o sea, las necesito como parte de mi vida ahora mismo, pero sé que no me hacen bien, o bien tengo el azúcar alto, o ya me he comido dos, o sea, en fin. Claro, pues a Es lo mejor hacer, inmediato, sí, es hacer otra inmediato, cosa. Laura. Vale, hacer Bueno, otra cosa. ¿Y hacer cómo otra registro cosa. eso? ¿Cómo lo compenso? Es decir, ¿lo anoto? ¿Me lo digo? ¿Me lo recuerdo? ¿Cómo lo Bueno, hago? yo, por ejemplo, algo que a mí me ayuda mucho es escribírmelo en un post-it. Y entonces lo bueno de los post-it es que tú lo puedes escribir, lo pegas y no deja marca Sí, y lo puedes ir cambiando y puedes jugar. Yo creo mucho en el juego, ¿no? sí, sí, Y yo si tú también. juegas, juegas contigo también para recordarte, a lo mejor ponerte notas en la nevera. No sé, hace mucho que alguien me mandó una imagen que puso el bikini en la Ah, nevera sí. y una nota así de grande diciendo no tengo hambre, ¿no? Digo, mira qué bien. O sea, el Eso está sentido muy del humor bien. también ayuda mucho, Sí, ¿no? sí, tú sabes, yo como tengo el estudio en casa y estoy todo el día enganchada, pues cuando decidí cortar y hacer mi horario, me puse un cartel en la pantalla del ordenador escrito, tal, y entonces decía, apaga el ordenador, tú puedes, reina. Y entonces lo veía y me daba la orden a mí misma. O sea, me encanta, Laura, me encanta Claro, porque, mira, aquí dicen, también hay que darse un caprichito, ¿no? Por sí, supuesto que sí, sí, mucho, sí. pero, o sea, Yo creo, algo, pero claro. más que un capricho, me gusta cambiarlo, que creo en los caprichitos, pero yo los llamo premios, ¿no? Muy Entonces, bien. ¿no? Si hay un refuerzo positivo, un premio, un caprichito, pero antes tengo que hacer algo, ¿no? Que también me va a ayudar, o sea, que me motive, ¿no? Y que es Vale. como, uy, tengo que ordenar tal estos papeles o Ah, muy ahora bien. tengo Una que pagar consecuencia lógica, ¿no? O exactamente, sea, hago ¿no? algo y me premio. Muy Y si bien. haces algo muy, muy, muy difícil, pues te comes esa A torrija, torrija. ¿no? La torrija. Es más, O yo no. nunca he hecho torrijas, no sé hacerlas, y una de las cosas que me he propuesto este fin de semana es intentar hacer alguna, a ver qué tal me sale. Sí, sí, muy bien. Aquí dice uno, hacemos un directo con torrija. Muy Ah, sí. bien, sí, sí, sí. Muy bien, Laura. Pues bueno, me ha encantado. Colgaremos el directo en el canal de YouTube para que la gente lo pueda también, porque yo he aprendido muchísimo de ti, aparte del cariño y la admiración que te tengo, aprendo muchísimo. Ay, Y la gente, mira, dice cantar y alegrarle el alma. Claro que sí. sí, sí. Y la gente que nos está escuchando, bueno, me ha parecido muy interesante. Yo sé que estás a tope de trabajo y te agradezco este ratito, de verdad, aunque me consuela haberte enseñado algo. Yo también. Hombre, claro, si aquí estamos, es un toma y daca, ¿verdad? Todo lo Sí, que sea sí, sí. aprender y desde luego esto para mí ha sido un descubrimiento. Y Yolanda, muchísimas gracias y desde luego a todos los que Muchas estáis gracias. ahí, muchas, muchas gracias, mucho ánimo.
y me gustaría decir que un día más en casa quiere decir un día menos para salir a la calle y abrazar a esa Claro. persona que tantas ganas Ay, tenemos de sí, abrazar, ¿no? Y sí, irnos a sí. una terracita y disfrutar de Y buena disfrutar. compañía y que no Muy demos por bien. hecho las cosas que sí tenemos. Hay que poner foco de atención en lo que sí En tenemos. lo que sí tenemos. Eso me ha Sí, encantado. En lo que sí tenemos. Me ha sí. encantado, Laura, de verdad. Un Muchísimas placer. gracias. Mm, Eres muy Muchas grande. gracias. Y Gracias y un saludo gracias a todos, ¿eh? a Gracias. todos. Adiós. Gracias.